A ver, ¿cómo planificamos nuestras ciudades cuando el futuro es cada vez más impredecible? Hoy vamos a sumergirnos en un nuevo marco para entender este mundo caótico en el que vivimos. Y sobre todo, vamos a ver cómo este nuevo escenario nos obliga, desde una perspectiva académica y muy práctica, a reescribir por completo las reglas de la planificación territorial. Para empezar, fijaos en esta imagen. Es que es la metáfora perfecta del dilema que tenemos entre manos. Estamos intentando trazar rutas con mapas que describen un mundo que sencillamente ya no existe. Las herramientas, los supuestos que hemos usado durante décadas para planificar nuestras ciudades, se crearon para una era de estabilidad. Y esa era se ha acabado. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo impulsa todo. Si ya no podemos fiarnos de la predicción, entonces ¿qué nos queda? ¿Renunciamos a planificar? ¿O más bien necesitamos una forma de planificar que sea radicalmente distinta, que acepte esa impredecibilidad como punto de partida? Bien, para intentar responder a esa pregunta, vamos a seguir esta ruta. Primero, entenderemos la naturaleza de este desorden global. Después veremos el cambio de paradigmas que está provocando. Introduciremos el concepto BICAEL como si fuera una nueva brújula. Luego lo aplicaremos a la planificación territorial y para terminar propondremos una nueva visión. El punto de partida es fundamental. El concepto mismo de cambio ha mutado. Ya no hablamos de algo lineal, gradual, previsible, no. Ahora el cambio es caótico, es turbulento y, como veremos, es exponencial. Estamos metidos de lleno en una era de transformación que es profunda y constante. Los expertos ya le han puesto nombre a esta nueva realidad, y es policrisis. Y ojo, no se trata simplemente de que haya muchas crisis ocurriendo a la vez. Lo que es realmente crucial aquí es que estas crisis interactúan, se retroalimentan, se amplifican unas a otras, creando una complejidad que es mucho mayor que la suma de sus partes. Y la anatomía de esta policrisis, es abrumadora. Fijaos en cómo cada uno de estos elementos, la deuda económica, la emergencia tecnológica, la inestabilidad geopolítica, la crisis ambiental, no son problemas que podamos aislar. Son nodos interconectados en una red caótica, donde un movimiento en uno de ellos provoca ondas en todos los demás. Ojo, esta policrisis no es una mala racha pasajera, es el motor de un auténtico cambio de paradigma. Es decir, las reglas de juego, los significados, las estructuras que daban forma a nuestra sociedad se están desmoronando y están dando paso a algo completamente nuevo. Esta tabla lo visualiza de una forma muy clara. Estamos pasando de un paradigma dominante que era unipolar y estaba basado en el mercado a un paradigma emergente, multipolar y con un enfoque más centrado en los derechos. Y nosotros, nos encontramos justo en medio, en esa fase de crisis paradigmática, que es un espacio de transición, de mucha fricción, donde se están renegociando los pactos sociales fundamentales. Claro, si el mundo ha cambiado tanto, necesitamos un lenguaje nuevo para poder describirlo. Las palabras de antes ya no nos sirven. Y aquí es donde entra en juego el acrónimo BICAEL. Pensemos en él como una herramienta conceptual para poder entender y operar en este entorno tan nuevo. BICAEL. 6 letras que, de alguna manera, encapsulan la naturaleza de nuestra era. Vamos a desglosarlas una por una porque entender bien cada componente es la clave para poder reformular nuestra forma de pensar sobre la planificación. Empezamos con la V de volátil. Esto se refiere a cambios que son repentinos, abruptos y cuya naturaleza y escala no podemos predecir. Un shock sistémico, como una pandemia global o una crisis de suministros, puede tener repercusiones instantáneas en todo el planeta, dejando obsoletas las proyecciones a largo plazo en cuestión de días. La I es de incierto. Y esto es un golpe directo a la planificación tradicional. Si ya no podemos mirar al pasado para extrapolar tendencias y predecir el futuro, todo el modelo de pronóstico sobre el que se basan los planes a largo plazo simplemente se viene abajo. C, de complejo. Hoy en día ningún problema importante tiene una única causa o una solución sencilla. Todo es una red, una telaraña. Pensar en la vivienda sin tener en cuenta la movilidad, la energía o el empleo, pues es de base un error de planteamiento. La A es de ambiguo. La información que nos llega es a menudo contradictoria, confusa, no hay una verdad clara y única. La misma situación puede interpretarse de formas radicalmente distintas y eso, claro, paraliza la toma de decisiones estratégicas. La E es de exponencial. Y este es un punto clave. Nuestro cerebro tiende a pensar de forma lineal, paso a paso, pero el cambio tecnológico y social se mueve de forma exponencial, o sea, que se acelera cada vez más rápido, superando constantemente nuestra capacidad de adaptación. Y finalmente, la L de líquido. Es un concepto que popularizó el sociólogo Zygmunt Bauman y que describe muy bien cómo las estructuras sociales, las normas, incluso las identidades, han perdido esa solidez que tenían. Ahora todo es mucho más fluido, temporal y moldeable. Muy bien.
Ya hemos definido el marco conceptual. Ahora llega la pregunta fundamental. ¿Cómo se traduce todo este diagnóstico a la práctica del urbanismo? O sea, ¿de qué manera este entorno Bicail desafía los cimientos de la normativa urbanística y de la planificación territorial? Es el momento de llevar el análisis del papel a la acción. A ver, pensemos en un ejemplo muy concreto. La normativa de ordenamiento territorial, como el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, en Colombia. Este tipo de instrumento, que define el uso del suelo para periodos de una década o más, fue concebido para un mundo predecible. Su rigidez es en sí misma una reliquia de un paradigma que ya no existe. Entonces, la conclusión es inevitable. Y es esta. La rigidez es la antítesis de la supervivencia en un mundo Bicail. Si el contexto cambia de forma volátil e incierta, los planes no pueden ser documentos estáticos grabados en piedra. Tienen que ser marcos de trabajo vivos, flexibles y, sobre todo, adaptativos. Y esta necesidad de adaptación se enfrenta a retos que son muy concretos y muy urgentes. El cambio climático acelera los riesgos, las migraciones desbordan la capacidad de los servicios, la tecnología transforma la movilidad. Cada uno de estos desafíos exige una respuesta ágil, no un plan redactado hace años y pensado para 20 años vista. Por lo tanto, no se trata de hacer pequeños ajustes a los planes que ya tenemos, no. Se trata de una reformulación total de la visión. El marco Bicail no es solo una descripción de la realidad, es una prescripción. Nos obliga a pasar de una planificación que se basa en la predicción a una que se basa en la resiliencia. Y así, volvemos a nuestra imagen del principio, pero ahora la miramos con otros ojos. El objetivo ya no es clavar una chincheta en un mapa para marcar un destino fijo. El nuevo objetivo es dotar al territorio y a sus habitantes de las herramientas, la flexibilidad y la capacidad para navegar cualquier ruta que nos depare el futuro. La planificación se convierte en construir capacidad de adaptación. Así que, para terminar, lo dejamos con esta pregunta en el aire. Aceptar que el mundo es Bicail es aceptar que los mapas antiguos ya no sirven. La verdadera cuestión ahora es si tenemos el valor de guardar esos mapas obsoletos en un cajón y empezar a dibujar unos nuevos, adaptados a la realidad que tenemos, no a la que nos gustaría tener.